Semana Santa, ya es viernes en nuestro caminar de la Semana Santa. Te invito a seguir recordando las profecías que hablan de su pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Zacarías nos profetiza cómo Judas devuelve las 30 monedas de plata. Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Y nos dice: yo les dije, si ustedes quieren, páguenme mi salario, si no, quédense con él. Y me dieron 30 monedas de plata. Pero Dios me ordenó: échala en los cofres del templo, ese precio tan alto en que ellos me han valorado. Tomé las monedas y las deposité en la alcancía del templo de Yahvé. Mateo nos narra lo acontecido en ese tiempo. El Mateo 27, versículos 6 y 7. Y nos dice: los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Nuevamente Isaías nos profetiza que Jesús se mantendría en silencio en el juicio. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Y nos dice: fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Mateo nos narra lo sucedido. El Mateo, capítulo 26, versículos 62 y 63. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Isaías también nos profetizó que Jesús sufriría por los demás. En Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, nos dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros los creíamos azotados por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que él era destruido, nuestros pecados, por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Mateo nos narra cómo se cumple la profecía de Isaías. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Nuevamente Isaías nos profetiza que sería crucificado junto a malhechores. En Isaías capítulo 53, versículo 12. Por eso le daré en herencia a muchedumbres y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. También Mateo nos narra lo sucedido en ese día. El Mateo
capítulo 27, versículo 38 nos dice: También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. También en los Salmos nos habla de que sus pies y manos serían perforados. Salmo 22, versículo 17. Y nos dice: Como perros de presa me rodeaban, me acorrala una banda de malvados, han lastimado mis manos y mis pies. Y Juan nos narra los sucesos de ese día. Después dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y deja de negar y cree. También en los Salmos se nos profetiza cómo sería burlado y despreciado. Salmo 22, versículos 6 y 8 nos dice: A ti clamaban y quedaban libres. Su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Mateo nos narra lo sucedido. Mateo capítulo 27, versículo 39 y 40. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. En el Salmo nos profetizan que le darían a beber vinagre. Salmo 69, versículo 22. Nos dice, en mi comida me dieron hiel y para la sed me dieron vinagre. Y Juan nos cuenta en Juan 19, versículo 29. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña, una esponja empapada en aquella bebida y se la acercaron a sus labios. Zacarías había profetizado cómo sería traspasado su costado. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Juan, en el capítulo 19, versículo 34 nos dice: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. En el Salmo 22, versículo 18, nos narra cómo echarían suerte sobre sus ropas, y nos dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. También Marcos nos dice en el capítulo 15, versículo 24: Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. En el Salmo nos cuenta y nos profetiza que ninguno de sus huesos serían quebrantados. Salmo 34, versículo 20, nos dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno solo de ellos será quebrantado. Y en Juan, capítulo 19, versículo 33, nos narra: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Isaías
nos profetiza que sería sepultado en una tumba de ricos. Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impios de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y Mateo nos narra ese acontecimiento. En Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 60. Y nos dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó a que se lo diesen el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Te invitamos a que el domingo vivas con nosotros el domingo de resurrección, y te seguimos invitando a que nos mandes tus mensajes al WhatsApp 33 14 66 75 60. Dios te bendice.